Está Morena secuestrada. Al ganar Morena el poder, perdió el alma. ¿Es Morena el nuevo PRI? Hoy se lo pregunto a uno de sus fundadores. De hecho, el segundo miembro más popular del partido, según encuesta interna. Hoy hablo con Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio Taibo II, has dicho que Morena está secuestrada. ¿Por quién? ¿Por los políticos profesionales que hoy la dirigen? Yo creo que está secuestrada por una combinación maligna que trae ya tiempo detrás de sí, trae 10 años de proceso de secuestro. Por un lado, una lógica que se fue fortaleciendo y perpetuando de volver a Morena un partido electoral. Y cuando dices volverlo un partido electoral, no es que yo tenga nada en contra de los partidos electorales, me parece que juega un papel en nuestra sociedad, que la lucha electoral es lucha, que te permite divulgar masivamente ideas, principios, demandas. No, el problema es renunciar a todo lo demás. Y la renuncia se vuelve cada vez más potente, ¿no? En los últimos presidencias de Morena. ¿Renuncia de quién? ¿De la presidencia, de las bases, de los del medio? Yo creo que de quién? la presidencia, en el sentido de decir, no, nosotros somos un partido electoral. Se trata de ganar elecciones y de abandonar las demandas de la gente en la calle. Y del propio movimiento, porque el movimiento de alguna manera le cede a Andrés el protagonismo, lo cual está bien. Y dice, bueno, Andrés está marcando, pero el movimiento se achica, ¿sí? Renuncia a su función de expresar voluntades de la población. A ver, hace años también en televisión conversamos sobre Morena y dijiste que López Obrador dejó subir a cuanto animal al barco ganador. Y cuanto animal se subió al barco ganador. Panistas, priistas, neutros, Sergio Meyer, Lili Telles, Germán Martínez. Eso era necesario, dijiste tú. Sí. Para ganar la presidencia. Dijiste, sí. Y un partido de izquierda que perpetuamente está atestiguando la injusticia social, ya pues se desgasta mucho. Y yo te pregunto ahora, a los 3 años de gobierno de la izquierda, ¿valió la pena? Y lo quiero desglosar, Paco, para que no hablemos en generalidades. ¿Valió la pena subir al barco a Lili Telles, a una mujer de la derecha que por fin ya se cambió a donde late mejor su corazón, al PAN? ¿Valió la pena? Yo creo que la respuesta obvia es no. La infiltración de los sapos, ¿sabes el chiste, no? Vas caminando por la calle, la bella durmiente va por el bosque, se encuentra un sapo, le da un beso y se vuelve perredista. Si le da 2 besos, se vuelve perredepanista. Si le das 3 besos, se viene con nosotros. El sapo. Bien. Por hacer ese chiste casi me corren de Morena. Pero está lleno de esos No está sapos. Tan lleno como parece. A ver, crear un frente electoral que fuera indiscutible era clave en la estrategia. Que arrasaran. No había de otra. Porque si no, no se iban a cometer otro fraude electoral. Y entonces la política de Andrés del frente tan amplio tenía una lógica y yo creo que estaba bien. Luego yo creo que esa política se transformó por inercia en dejar entrar en el aparato de gobierno a nivel de diputados, senadores, presidentes municipales, muchos muy sapos, que ideológicamente están en otras posiciones, son neoliberales. Y eso hizo daño. Pero el proceso se fue agravando conforme los procesos electorales seguían. Y entonces de repente la selección de candidaturas, a mi gusto, estaba pervertida. Y te pregunto, dejar entrar a Salgado Macedonio ya cuando se levantaron las protestas feministas porque tenía acusaciones no probadas, pero acusaciones serias de violación, ¿no crees
que Morena perdió más que ganó? Mi experiencia práctica de andar hablando con la gente por todo el país era cada voto que ganamos en Guerrero, perdemos uno en Veracruz, en Puebla y en el DF. O sea, 4 en la República por 1 en Guerrero. Sí, esa era mi visión. No tengo manera de articularla, pero me parece. O la candidatura de Monterrey, una conservadora con nexos con el salinismo. Y así te vas recorriendo el camino. ¿Por qué? Bueno, porque los sapos empiezan a construir un poder dentro del aparato de Morena y había una clara sonrisa entre los 2 últimos presidentes de Morena y el saperío. Que ideológicamente son nada, son corchos, los tiras a la cloaca y flotan. No hay ideología, no hay principios. Bueno, pero hay también historias negras. Por ejemplo, Clara Luz, espero que no me estoy equivocando del nombre, de la Prista en Nuevo León. Sí. Finalmente perdió. Sí, bueno, eso de postre. Una entrevista con Julio Astillero, un hombre de la izquierda bien informado, la tronó. Sí. Bueno, además estaba tronada, porque si quieres a un pristopanista en el gobierno, ¿para qué vas a votar Morena? Mejor los tienes directos. Sí. Claro, pero la pérdida también es el perfil de Morena. Y, bueno, ese es el costo y el daño y el secuestro, que era, en la lógica del partido electoral, privilegiabas un concepto como la encuesta. Y la encuesta, que es un concepto de apoyo útil, se volvió una encuesta de popularidad. Por lo tanto, ¿quiénes decían, este debe ser el candidato de Morena? ¿La base de Morena? No, lo decían encuestas hechas por profesionales al que preguntaban en abanico abierto. Era en la calle. Pues era, o en el teléfono. O por teléfono, pero a la población en general. Era popularidad y ¿quién no puede principios. ganar? Bueno, pues el que tenga más carteles puestos en la calle. Claro. La popularidad. Claro. Y bueno, en algunos casos es muy doloso, porque si yo soy panista y en la calle me preguntan quién debe ser candidato de Morena, elijo el peor. ¿Sí? Pero además esta encuesta, que era un instrumento auxiliar, se volvía muy importante porque los mecanismos de consulta interna estaban fracasando. Y esto se iba acentuando y acentuando y acentuando. Y por un lado tienes un partido debilitado en sus relaciones con el movimiento social, que no escucha las demandas de la gente abajo, ¿no? Que es fiel a la figura presidencial y a los avances que desde presidencia Andrés continúa generando. Es obvio esto. Pero por otro lado tienes un partido que se va convirtiendo en una especie de gran barco sin rumbo, que flota. Y últimamente poner en manos del INE el problema de si somos o no somos, si estamos afiliados o no estamos, posponer el Congreso, sabotear el Consejo Nacional, invitando a que no vayan los consejeros a tomar decisiones, que fue lo que pasó el domingo pasado, pues todavía peor. Bueno, y después tronar al Consejo de Honra y Justicia, que para mí, como mujer feminista, fue una gran decepción. Ningún consejo de honradez y justicia de ningún partido sirve. Yo creí que el de Morena sí. No sirvió. No, estaba sirviendo. Son gente muy notable que está allí. Y decente y de principio. ¿Qué pasó, Paco? Pues que había una serie de bloqueos para que él... A ver, si estatutariamente tú no puedes volver candidato de tu partido, alguien, y creo que la frase exacta, que no tenga una historia de probidad y militancia, dicen los estatutos, o algo así, tengo que buscarlos porque hace tiempo que no los leo. ¿Cómo demonios dejaste pasar candidaturas como estas en el proceso de selección? Basados en las artimañas, los favores. ¿Y ahora qué está pasando en el último nivel de esto? Hay una explicación que da Mario Delgado, es que son políticos profesionales y Morena no tiene suficientes cuadros para llenar todos los espacios que por su triunfo le corresponden. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, pero entonces, ¿qué apelas? ¿A los peores o a los mejores? ¿Qué apelas? ¿A la compañera de base que tiene una historia indiscutible de lucha en su colonia? ¿O apelas a alguien con experiencia? ¿En qué? Eso es lo que pregunto yo. ¿En qué? ¿Experiencia? En Pandora Papers. Bueno, ese va a ser una bonita operación de limpieza. Y Andrés ya la vio venir y sus cambios de gabinete y los que vienen pronto van a limpiar el closet.
Andrés defiende bien el aparato Es estatal. decir, Julio Scherer fue despedido muy amablemente por el presidente antes que sucediera esto. Estás diciendo que el presidente veía venir esto. La última vez que me puse en la cabeza de Andrés, me salí corriendo porque no tenía claro qué era lo que me iba a decir. No puedes saber. Entrarías en la corriente inmensa y esto pasa por esto, y del chismerío político. Lo que pasa es, para mí es significativo que los cargos que empiezan a aparecer en torno a los Pandera Papers están fuera del aparato estatal, ¿sí? Rápidamente. Y los que siguen, me sospecho. Andrés no va a permitir corrupción dentro del aparato estatal en los altos niveles. Pero abrirle al PRI las puertas ahora, por ejemplo, que fue una señal que así se leyó en el PRI, cuando se nombra a un embajador en España, que es un priista de cepa, un exgobernador priista, es una movida genial en el tablero del ajedrez de la política práctica. López Obrador le abre las puertas a lo que resta del PRI, lo absorbe todo y desbarata la coalición opositora. No, la coalición va a sostenerse. Pero es demasiado atractivo el todos contra Andrés. Me vale madres qué es lo que viene, quién eres tú, de dónde vienes, tú dónde robaste, yo dónde robé. Les vale sombrilla. Están muertos, además. Pero siendo el PRI, la miel del PRI, está mal mi metáfora, el imán del PRI es el poder. El poder y el poder. No más que esa es la mexicana, el poder con el negocio. Si no hay negocio, entonces el poder ya no es tan atractivo. Y no hay negocio ahorita. Yo entiendo que ningún gobierno en el mundo carece de corrupción, es un imposible. Pero la pregunta es, ¿ya no es la norma, Paco? Yo diría que a nivel del aparato del Estado es aplaudida la anticorrupción, y cuando sacas el sable y cortas cabezas. Mi propia experiencia es clara. Cada vez que nosotros limpiamos zonas del mundo del libro donde tengo influencia, Andrés sonríe y dice, adelante, no frena. Jamás he recibido una señal de freno, para nada. Todo lo contrario. Y esta es mi experiencia, pero veo otras en otros sectores del aparato estatal. Es decir, si no está suficientemente acotada la corrupción, es porque los morenistas que están en los cargos públicos no lo están haciendo todos. Digámoslo así, digamos algo más complicado. Yo pensaba que la corrupción, antes de tomar el poder, después de la victoria de la 4T, yo pensaba que la corrupción era un fenómeno cupular, que se ramificaba hacia abajo, era inevitable. Pero cuando empieza a verla en vivo en el aparato del Estado, descubres el aparato del Estado más podrido del planeta. O sea, la escalera bajaba, ¿no? Y había un tipo en un mostrador diciendo no. Y tú decías, no, ¿qué? Si acabo de llegar. No, nada, güey, nada. No hay. Cadeneros de discoteca, tú no porque eres chaparrita y fea, tú no porque eres naco, cadeneros de discoteca en el aparato estatal. Pero luego la turba. Y era increíble, era el cuate que vendía vales de gasolina, ¿sí? El cuate que recibía tarjetas de restaurantes donde cobraba el doble la comida y se mochaba por la mitad. El que robaba papel, ¿sí? O el que robaba máquinas, como aquel carro que estaba en el sótano de Palacio de Gobierno, que Cárdenas un día me dice, mira eso. Y digo, ¿qué? Pues ese carro me lo dejaron. ¿Y qué? Y yo decía, pues no se ve tan mal. Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, Cuauhtémoc abre el cofre y se habían llevado el motor. El Güero González una vez me dijo, mira, este era el archivo. ¿Y por qué falta la cajonera completa? O sea, no lo que había en un cajón, el cajón completo se lo habían llevado. Y ya porque ahí había la caja fuerte de los dineros del chayote para periodistas. No, este gobernador que fue Duarte, Sí. que se robó hasta la bandera mexicana y la suplió con una de nylon, a la de seda,
que se lo robó los lavabos. Estaba hablando ahora, preparando las campañas de 21 para el 21, los repartos, con nuevos gobernadores, con Durazo, con el gobernador de Michoacán. Y no nos dejaron nada. Saquearon el aparato estatal antes de irse. Ve ahí la lógica. El PRI está imantado por el poder, igual que el PRD, el PAN también. Sí. Sí, pero no solo es el poder es y el negocio. ¿El poder qué? A la mexicana. Ajá. El poder es negocio. ¿Tienes confianza que Morena puede prevalecer en esta lógica de ganar por ganar? Tengo confianza en que la 4T se va a sostener como gobierno. No solo se va a sostener. Para el próximo sexenio. En principio, para triunfar claramente en este sexenio y luego ya veremos qué sucede. La descomposición de Morena, tener confianza. Yo peco de optimista. No, está muy bien, es un imperativo moral. A ver, ¿sabes la diferencia entre optimistas y pesimistas? Alguna vez te la dije, sí. Los optimistas sufrimos después. Los pesimistas sufren antes, durante y después. O sea, es un problema práctico el no ser pesimista. Ahora, no se sostiene muy fácil. No, y te quiero preguntar sobre esto, de quiénes son quiénes en Morena, pero esto, por favor, después de una pausa que será muy breve. La pregunta que yo le haría a Monreal es, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. ¿Tú te quedarías en la otra Morena? Pues evidentemente. A ver, yo llegué a un partido de izquierda y me iré cuando deje ser de izquierda. Bueno, pero punto. la pregunta es si sería una buena evolución desde tu punto de vista. En último caso sería una evolución donde no cabe el chantaje. El chantaje es me llevo mis votos y me los llevo hacia quién sabe dónde. Pues adelante, son tus votos, no son de Morena. Según los que no piensan como tú en Morena, el dilema es dejar entrar a Morena a todos y ganar la siguiente presidencia, o ser puros y perder la presidencia. Yo creo que es una definición equivocada. Dejar entrar a todos, pues que me den la lista de todos y hay algunos que no deberían estar aquí, como se ha demostrado. Pues aquellos que ideológicamente son neoliberales. Morena no es un partido antineoliberal. O de derecha, ¿no? Entonces tienes que filtrarlo, vámonos fuera. Usted busque su espacio donde le toca. La necesidad de frentes amplios es útil y necesaria a veces, pero consolida un partido con ideología, con principios, con vocación de servir al pueblo. ¿Y cómo logras eso? Haciendo magia. Y si lo supiera, estaría primero... A ver. Bueno, oye, por lo menos tener un curso formativo. Está funcionando. Que hagan exámenes, o sea, si les dan exámenes y dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Que la gente pobre reciba el dinero o que los empresarios? Si te pone empresarios, pues no puedes ser tu candidato. No puede ser miembro de Morena. Bueno, no puede ser. Es decir, estoy caricaturizándolo, sí, pero no hay filtros ahorita. Los sapos pondrían servir al pueblo bajo patria o muerte. No, exacto. No, el problema es renovar el partido desde abajo. ¿Y sabes qué? Yo soy un militante más del partido. Mi mayor intensidad está puesta en el trabajo estatal que tiene que ver con el libro. Eres de los fundadores de Morena y eres el morenista más popular después del presidente de Morena. O sea, sí eres un... Bueno, pues estoy citando datos fácticos. Entonces, sí tienes una voz muy importante. Y lo que se pregunta a la gente, Paco, es si es viable esta posición idealista. Creo que es válida la pregunta. Si ponen cuadros muy jóvenes, muy nuevos, ¿van a ganar? El partido desde abajo es de izquierda, eso lo he constatado. Sí. Donde hemos ido, dado conferencias, debatido, haciendo cursos de historia, participando en el trabajo enorme que se está haciendo en formación. Enorme. El partido es de izquierda. Bueno, dejémoslo que se exprese. Mejor... Aunque no se gane un estado.
hay veces en que te preguntas, ¿ganamos? No, bueno, pues en Monterrey, en Nuevo León, perdieron miserablemente. Bien. Te cuento una historia que viví. En Colima ganamos el Congreso, barriendo, y un día después nos compran a 3 de los diputados. Ahora, esos sapos eran de reciente ingreso a Morena o Vaya usted a saber, eran de amplio espectro de corrupción. sapos a la venta. 24 horas. Bien. Y si eso me preocupó en su día, me preocupa Tamaulipas, donde una situación a corto plazo. Tenemos 2 precandidaturas en Tamaulipas. Una de ellas de un personaje con prestigio, con arraigo de izquierda, etcétera, con mucho arraigo popular. Y otra de ellos un expriista. Para el PRI es fundamental que no llegue alguien de izquierda de Morena, Tamaulipas, para detener la limpieza que hay que hacer en ese estado con cabeza de vaca, sus herederos, etcétera, etcétera. 3 sexenios, por lo menos, de colisión con el crimen organizado. Y como el PRI no puede ganar porque está destruido, como el PAN no le da, entonces tiene que ganar haciendo curva a través de un morenista blando, digamos, en el mejor de los casos. No tengo elementos para pensar que sea algo peor que blando, ¿no? O que sea algo peor que un morenista discutible como principios, como posición. Entonces la cosa está en chino. He ahí por qué la batalla de Morena es una batalla que se va a dar durante los próximos meses en un montón de frentes. El partido va a tener que volver a salir a la calle y decir, queremos que se apruebe la petición de Andrés. La revocación del mandato. La revocación de mandato. Va a tener que salir a apoyar la defensa contra el ataque eléctrico de las transnacionales. Recién Ricardo Monreal dijo, yo voy a ser candidato a la presidencia, y puede ser que se quiebre Morena. ¿Lo recibirías con alegría que se quiebre Morena? La pregunta que yo le haría ¿Que se vayan unos por acá y otros por allá? La pregunta que yo le haría a Monreal es, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. ¿Tú te quedarías en la otra Morena? Pues evidentemente. A ver, yo llegué a un partido de izquierda y me iré cuando deje de ser de izquierda. Bueno, pero punto. la pregunta es si sería una buena evolución desde tu punto de vista. En último caso sería una evolución donde no cabe el chantaje. El chantaje es, me llevo mis votos y me los llevo hacia quién sabe dónde. Pues adelante, son tus votos, no son de Morena. Te pregunto de las bases. ¿Sigue Morena conectada con sus bases en vista de lo que está sucediendo, que hay un liderazgo en Morena que está tomando decisiones prácticas, oportunistas? Yo creo que el problema es que Morena en sí mismo es una base. O sea, concebir con movimientos organizados activos, estructura de Morena, no es así exactamente. Son 3 millones de posibles afiliados. Son una base social en sí misma. ¿Por qué dices posibles? Porque algunos no se sabe si son afiliados o ya se murieron o ya no quieren ser morenistas, ¿no? Está en el aire el problema de la reafiliación Bueno, 3 millones, una barbaridad de gente. Es una base social, Sí. con arraigo, viven ahí. Llegué a Tamaulipas, como te contaba, y les digo a los petroleros, oigan, ¿por qué ustedes no han rescatado el sindicato? Me dicen, porque la represión dentro del sindicato es tremenda. Levantas la cabeza y te la corta. Y entonces, ¿qué hacemos? Militamos en el pueblo, militamos en la colonia. O sea, el López Obradorismo de Tamaulipas, que es enorme, en Madero, en Victoria, en toda la zona petrolera, se refugia en la organización social del barrio para no confrontarse con el sindicato charro, que es la represión. Una de las cosas que le pasó al PRI es que toda esa raíz que tenía en la gente, pues cada vez les hicieron menos y menos y menos caso. Los invitaban a los mítines, les repartían un poquito, pero las decisiones se tomaban lejísimos. ¿Ya pasó en Morena o está pasando? Mira, hasta ahora se ha logrado que en la enorme mayoría de los casos Morena no sea un aparato corporativo que se mueve por despensas. Es más, cuando triunfamos con la campaña de acéptales la varilla y mételes la sombrilla,
que fue una campaña que se hizo en Michoacán para impedir que se comprara el voto con varilla y cemento, o campañas muy divertidas. Ya caló, ¿no? Hay una imagen muy bella que sacamos en las elecciones presidenciales de un compañero que va corriendo por acá y con un colchón. Y dije, ¿dónde lo sacó? Los del PRI me lo dieron. ¿Y qué vas a hacer? Esconderlo en mi casa para votar por Andrés. Decía el compañero que corría por la calle con un colchón. ¿Pero está conectada a Morena o ya se desconectó por dentro? Se desconectó de los movimientos más activos sociales, de los más luchadores, de los más aguerridos. A ver, de los maestros. Por ejemplo. Aunque es relativo, porque de repente cuando recorres el mundo magisterial hay mucha 4T en el mundo magisterial, a pesar que en el tema sindical sigue el reclamo de no nos han cumplido con la reforma educativa. Sí, sí. Y los agricultores, ¿hay conexión con la gente del campo? No tengo una percepción clara de lo que es hoy Morena. Tenía una percepción clara hace 3 años. Bueno, si no la tienes tú, nadie. Ay, no me pidas milagros. Yo hago libros, yo reparto libros en la noche, en la tarde, en la mañana. Pero si no la tienes, quiere decir que ahorita hay un momento vaporoso en donde nadie sabe qué es exactamente Morena. Yo diría que sí. Yo diría que nadie en Morena hoy tiene una percepción clara de qué hay abajo. Te pregunto otra cosa. Yo entiendo que un partido de izquierda pues representa los intereses de los más pobres. Si no, no es un partido de izquierda. Pero necesariamente está en contra de las clases medias. No, para nada. No son los pinches burgueses. Y no, espera. Había que arrancar de romper la pseudo definición de clase media. En un determinado momento, el trabajador industrial sindicalizado de alto nivel, de empresa paraestatal, ganaba mucho más dinero al mes y tenía prestaciones de cobertura y era parte de lo que llamarías una clase media. No, yo creo que el concepto no es bueno ya para medir la realidad. Existe ideológicamente un país fragmentado y no hay duda, pero encuentras la fragmentación en lugares muy inusitados. Por ejemplo, cuando se hizo la alianza para ganar las elecciones pasadas, alguien decía, estamos jalando cristeros. Y yo me tomé la molestia de ir a Guanajuato a ver quiénes eran los cristeros que jalábamos. Y eran militantes campesinos que tenían bancos populares de defensa contra los caciques de la región. Que en lo ideológico eran hipercristianos, antiaborto, etcétera, etcétera, sí. Pero también era un nivel de defensa de lo popular muy sano. Yo coincido que la clase media es una definición que nadie sabe lo que es. Viridiana Ríos decía, no, pues solo el 10% de la población es clase media, los de hasta arriba. Entonces, no me jodas. O sea, porque yo me he llamado a mí clase media y me considero clase media y el 60% del país se llama clase media. Claro. No nos quiten el gusto de ser los amplia clase media. Pero con toda esa nebulosa que existe en cuanto a la definición, sí hay una sensación que Morena ¿Ha perdido baluarte en la clase media? que no le hace caso a la clase media, más bien. Pero si Morena es clase media, hombre. Pues yo yo no le hace estaría caso de acuerdo. a sí misma. Morena está sí. nutrida de un funcionariado que por razones salariales sería lo que llamarías aspiracionalmente clase media. Sí, digamos que la clase media es alguien que se define como clase media, pero además que tiene un techo seguro, que tiene un trabajo seguro, que posiblemente tiene un transporte. Bueno, es muy amplia la clase media. O sea, ¿por qué desdeñar eso? Es una definición neoliberal que por cuánto dinero ingresas, eres clase media. Bueno, pero ese no es el tema. Es horrible. El tema, hemos perdido a Morena, los que somos de clase media. Yo lo que sí creo es percepción y no hay... La izquierda tradicionalmente hacía investigación. Era una de sus habilidades. Estudiaba la situación de los cañeros y decía, la internacionalización del conflicto del azúcar de caña va a producir esto. Eso desapareció. Tenemos una izquierda que no investiga, no estudia
y por lo tanto tiene relaciones con la realidad rarísimas porque quién sabe de dónde las saca. Bueno, y la voluntad de los pobres y de la clase media no está llegando hasta la cúpula de Morena, es lo que está pasando. Y otra vez volverías a decir, ¿dónde están los agujeros? Sí. Yo creo que ¿O dónde están los conductos que hay que construir, Paco, para ser optimistas? Nosotros lo creamos en el libro. Es curioso, pero el machacar continuamente en el mundo del libro, llegando a Pueblo Llano, que hace un mes no leía y está empezando a leer, adolescente de colonia perdida en la costa veracruzana, que está empezando a leer, a viejos que habían dejado de leer y que les propones temas, ideas y vuelven a leer masivamente, te da una relación cultural muy potente, muy potente. Ahí no hemos perdido base social, no Morena, la 4T y el fenómeno del cambio, no la hemos perdido. ¿La perdimos en el movimiento femenino? Sí, la perdimos. La perdimos entre las comunidades científicas parcialmente, una parte importante, que no se sintieron escuchadas y en algunos casos que tenían privilegios por encima de la realidad. Los artistas han recortado muchísimo el presupuesto de cultura. Claro. Lo que pasa es que con la pandemia, y bien lo sabes, hacer teatro es triple, hacer libros es menos difícil, hacer teatro está de la chingada. Así es. Hacer cine está de la chingada. Pero el presupuesto se cortó. Y también hay algo, y ya no hablemos tanto de dinero, sino hay algo en la retórica. En la retórica. Típicamente la izquierda era el partido de los artistas. Sí, y de la cultura. Y algo se rompió ahí. Parcialmente. Parcialmente. Si no me suicido. O momentáneamente. Me suicido si eso se rompió. O momentáneamente. No, yo creo que por sectores. En algunos sectores a los cuales las necesidades económicas de la nueva relación del Estado con la pandemia implicaban voltear hacia salud la mayor cantidad de los fondos posibles, voltear hacia educación, voltear hacia empleo a los sectores más desprotegidos y gasto social. Y los golpeados en este rebote, pues fueron sectores de la cultura, algunos que tenían privilegios, los menos, la enorme mayoría que vivían dignamente y bueno, el descenso. Pero además, si le sumas la pandemia, pues estaba en chino. Sí. Porque el problema no es el Estado. Pregúntale a la UNAM cómo ha conservado su gasto cultural. Yo me pregunto, no lo ha conservado. No, pues descendió de una manera brutal a las universidades, los gobiernos estatales. ¿Se vale pensar en Morena? ¿O todo el mundo está sometido a la voz del AMLO? Qué fea pregunta. Yo creo que se vale pensar en términos de 4T y evolución hacia el futuro, porque ahí es donde la raya se rompe, donde dices, hacia un país de primero los pobres, solidario, de apoyo a los más necesitados, o hacia un país de retorno al viejo régimen, cuyo lema en letras de oro es uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca, lema creado por Miguel Alemán y que ha pervivido hasta nuestros días. Y ahí sí, la definición es forzada. ¿De qué lado te pones, ciudadano? Y la gente está pensando en Morena, vaya. O tienen esta sensación que, bueno, ya con AMLO presidente, pues hay que obedecer lo que diga el presidente. Es que... Vaya usted a saber. Vaya usted a saber si algunos mexicanos interpretan que Morena es el instrumento electoral de mantener la línea marcada por López Obrador. Pregúntamelo, ¿Tú no dirías eso? ¿Tú seguirías votando por Morena? Yo sí. No me queda de otra. ¿Dónde escojo? Sí, pero voy a votar por un priista, un panista, un perredista. Tal vez votaría por la izquierda, pero con otro espíritu y con otro, con el corazón puesto en un cajón, pues.
Es que ahí es donde el corte se vuelve brutal. Ajá, así es. Donde el peso de la derecha reaccionaria y chafa como nunca de chafa, mentirosa, productora de fake news todo el rato, defensora de los privilegios más feos, más pinches, te coloca del otro lado y bueno, a gusto o a disgusto, percibes a Morena como el receptáculo electoral de la 4T. Y pueden... ¿Podría ser mejor? Yo diría que sin duda. A lo mejor hasta va a ser un poco mejor en los próximos meses. Última pregunta de este bloque. ¿Tú puedes pensar en voz alta lo que quieras en Morena? Veme, si no. ¿El presidente te ha llamado la atención? Jamás, Andrés. Están haciendo ustedes unos debates por Facebook muy nutritivos, muy interesantes, muy libres. Eso es una buena señal. ¿Va a proseguir o tú crees que va a haber un momento de... Ya, disciplínense? No. El debate ya se abrió, está en todos lados, está en la Comisión Nacional de Formación, los que están organizando los clubes de lectura, los clubes de debate, las escuelas de cuadros. Está en la base de muchos lugares. Este debate ya se abrió. Y que yo sepa, nadie se ha atrevido a decirme disciplínate. Mira, el 90% de mi tiempo activo se me va en el Fondo de Cultura, en Educal, en los libros, en campañas, en la feria de no sé dónde, en regalarle. Pero mi 10% es sagrado, es mi derecho a militar donde me da la gana. Así como nadie me puede decir si le rezo al Dios del gigante verde o a San Flores Magón, mi derecho a tener opinión política no se puede discutir. Ya se cometió un error en las pasadas elecciones, sugiriendo a los funcionarios públicos que no hiciéramos campañas electorales. Sugiriendo. Esta sugerencia era correcta en un sentido. No se vale agarrar el papel de las bodegas y dárselo al candidato que te guste. No se vale llevar gente carreada a un mitin. No se vale usar el aparato del Estado de manera electoral. Me parece justísimo. Eso era basura priista. Pero el derecho a irte a un mitin el sábado en la mañana no más faltaba. Y debíamos haberlo hecho. Paco, vamos a una pausa breve y vamos a hablar de feminismo y de otros tópicos calientes. Tú eres una López Obradorista de closet, mija. Eres una feminista abierta y una López Obradorista de closet. Bueno, yo soy un feminista abierto y me reclaman injustamente que soy poco. Te pido que nos expliques. No puedo. No puedes porque... No puedo encontrar el momento en el cual se crearon las tensiones que separaban al movimiento feminista de Morena. Que todo mundo en Morena opine, hable, disienta, debata, sería el caos. Para contener el caos es que los seres humanos construimos jerarquías. Los de arriba mandan, los de abajo obedecen. Esa es la creencia de las pirámides. Es vomitiva. Y es lo que está sucediendo en Morena. No, en Morena lo que está sucediendo se está rompiendo el discurso homogéneo falso, porque no era tal, no había tal, había discrepancias, había diferencias. Se está rompiendo. Que se expresen, vámonos. ¿Está saliendo la PUS? No necesariamente, bueno, la discrepancia. La discrepancia. Y a partir de eso, ¿qué hacer con eso? ¿Pueden convivir los dos grupos, los puros y los pragmáticos? Es que no son dos puros de puros y pragmáticos, no son dos grupos. En Morena debe haber 27 grupos. El de Toñito, que dirige una tribu sectaria que piensa que el socialismo tiene que llegar por la vía de Stalin, y ahí está en Morena, quién sabe cómo llegó, hasta grupos muy pragmáticos de bizneros y chambistas, hasta neoliberales enmascarados y un montón de cristianos socialistas y un montón pueden de convivir. Pues claro que podemos convivir en un partido de Frente Amplio aceptando el derecho a discutir, a pensar.
Danos imágenes, ¿cómo sería concretamente este derecho a discutir? ¿En asambleas, por internet? ¿Cómo se haría Yo eso? formé parte del primer comité nacional. El primer comité nacional de Morena, discutíamos una vez por semana de veras y se expresaban las diferencias, se votaba y se hacía lo que la mayoría decidía, pero discutimos abiertamente y la mayoría cambiaba, no era la misma todas las semanas. Yo creo que un partido vivo es un partido que argumenta, discute, analiza. Es un partido de repente que dice, ¿cómo podemos ir con estos candidatos en esta región del país? Estamos traicionando a los trabajadores cañeros. Párale, ¿sí? Es un partido vivo que discute. Que discute y se resuelve por votaciones Por internas. democráticamente, Comité Ejecutivo Nacional renovado, Consejo Nacional, Congresos estatales. Y la minoría, pues, obedece a la mayoría. Pues se cuadra temporalmente mientras no se vuelve mayoría. ¿Y cómo resolver la tentación de los candidatos oportunos? Las claras luces. Poniendo por delante los principios. De una manera muy... A ver, aquí estatutariamente, ¿usted de dónde viene? ¿Qué pasado tiene? ¿Usted qué opina del neoliberalismo? Sí, claro. No, pues está toda madre. Dice, pues, lo siento, pero váyase al otro partido, no a este. Usted en su historia tiene 3 acusaciones de violación no resueltas. Vaya y resuélvalas. Claro. No te vamos a prejuzgar, pero resuelve el problema. Entonces el Consejo de Honra y Justicia tiene que empoderarse. Que volver a operar y sobre todo estas definiciones estatutarias en la Comisión Nacional Electoral tienen que funcionar. Ahí es donde está la herida mayor en Morena. Cuando dicen, bueno, tenemos elecciones para 6 estados de la República en futuro. ¿Y quién va a elegir estos candidatos? ¿Y cómo se van a elegir estos candidatos? ¿Y cuáles son los caminos? ¿Y el Comité Nacional va a mandar a organizadores para las elecciones y no dejamos que sea el propio partido el que las organice? Y la aparición de estas consultas que son mágicas. O sea, han habido consultas que a uno le da la impresión que se voltearon y dijeron, mi amor, ¿por quién votas? ¿Tú por quién? Bueno, yo voto por entonces el que yo dije. Hay algunas que fueron reales, fíjate. Y otras no. Yo criticaba y alguien me decía, no, de veras, aquí esta fue real y se consultó bien a la base del partido. Y bueno, pues órale, esa es real, no está mal. Yo ya me quiero ir a mi casa. No, Paco, No, ya ¿Ya te está doliendo? No, lo que pasa es que para un optimista un exceso de bombardeo causa que quiera irse a comer unos tacos de chistorra. Nada más vamos a la más grande herida, la más profunda, la de los géneros. O sea, vaya, las mujeres y Morena. Sí. Y la dejo al final, Paco, porque no es un asunto menor. Yo creo que es la mayor herida. Las mujeres son la mitad del electorado y son la mitad de Morena. Sí. Y las mujeres de Morena son feministas. Sí. Feministas. Sí. Muy bien formadas. Sí. Intelectualmente. Y por abajo llegas a una comunidad en Hidalgo, y el comité de Morena tiene 60 miembros, 38 son mujeres. Así es. Y en la historia de la izquierda y en la historia del feminismo hay una coincidencia por donde han viajado juntos. Entonces, explícame nada más dónde está el problema. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo te tengo que explicar dónde se construyó una confrontación donde no debería haber habido? ¿Verdad? No es necesaria. ¿A quién le sirve? A nadie. Pierde el feminismo y pierde el obradorismo. Sí. Bueno, déjame darte mi teoría en vista de estas cosas que sí son hechos, que pierden los obradoristas y pierden las feministas. Yo creo que el presidente en una bolsa de su pantalón tiene un escapulario o tiene en una circunvalación del cerebro una piedrita que le impide ver cómo coinciden los intereses del feminismo y de la izquierda. O dame otra razón
No, ¿por qué te la voy a dar ya si tú ya estableciste un mecanismo especulativo que tiene que ver con una piedrita cerebral del Es que llevo presidente? 3 años preguntándome Anda, ya. eso. Tú eres una López Obradorista de closet, mija. Eres una feminista abierta y una López Obradorista de closet. Bueno, yo soy un feminista abierto y me reclaman injustamente que soy No, te poco. pido que nos expliques. No puedo. No puedes porque No puedo encontrar el momento en el cual se crearon las tensiones que separaban al movimiento feminista Sí. de Morena y que hubo acercamientos, pero no definitorios. Y sin embargo, bueno, siguen aprobándose el derecho al cuerpo es que y avanza, sigue avanzando Lo esto. enunciaste en el otro bloque. Las feministas de Morena, que son la mitad de los morenistas, dicen, ¿cuál es nuestra opción? ¿Nos vamos al PAN? Imagínate. ¿Nos vamos al Opus Dei? El PRI ya casi no existe. ¿A dónde nos vamos? Dicen, pues nos quedamos en Morena a dar la lucha y a esperar. Sobre todo a esperar. Bueno, entonces vamos rumbo hacia el final, Paco. Te pregunto sobre el foro por la libertad de expresión. Los desafíos de la libertad de expresión. A mí me sorprendió muchísimo el foro. No pude sustraerme de la imagen, del reparto. Yo como dramaturga decía, el reparto no me lo creo. Y dije, ¿en qué país están ellos y en qué país estoy yo y estás tú? En cada mesa una sola mujer. En todo el reparto del foro, un moreno de piel, que era nuestro amigo Julio Astillero. Todos eran chilangos. Había un peruano, el hijo de Vargas Llosa, y había un jalisciense. Había alguien que residía en Tijuana y nada más. Y luego ni un homosexual abierto. Cerrado, no sé, pero... ¿Qué podía ser el hijo de Vargas Llosa? Caracterizado porque dirigía una editorial que cuando ibas a buscar su sede había un terreno baldío y que estaba financiada por la CIA. Hazme cabrón, favor, el hijo de Vargas Llosa. Bonita editorial, terreno baldío en la colonia de los doctores, ¿no? Pero ¿qué iba a hacer ese cuate hablando sobre la libertad de expresión en México? Ahora, pero regresando al reparto, yo en ese momento me di cuenta cuánto ha cambiado el país en 3 años. De qué manera enorme ha cambiado para que nos parezca raro. Porque hace 4 años el foro fue igual. O sea, tuvo el mismo reparto de chilangos, blancos, heterosexuales, hombres. Y reaccionarios, hombre. El balance no es ese. El balance es el foro de los que perdieron privilegios y se acogen a la Carta Suprema de la Libertad de Expresión, que yo no veo dónde se las hayan vulnerado. A lo largo de mi vida me prohibieron 3 películas. Me cerraron el contrato que tenía con la SEP para una biografía de Librado Rivera. Me corrieron de 2 periódicos. Me salí entre policías del Canal 13. Bueno, tenía derecho a hablar de la libertad de expresión en el reino pripanista. Pero ¿y estos? ¿Qué canal de televisión les cerraron? ¿Qué discurso les censuraron? El presidente les dice cosas feas desde la mañanera, los intimida desde la máxima tribuna. Pues que ellos que se dejan. ¿De cuándo acá? Es la única vez en la historia en que puedes contestarle al presidente. Y de hecho algunos lo han hecho, han ido ahí a contestarle. A ver, seamos serios durante un minuto. Cuando yo empecé a hacer acción política en México, había una regla no escrita, que es no puedes meterte con el presidente, con el ejército y con la Virgen de Guadalupe. Sí. Esta regla no escrita, que nadie nunca había escrito, te podía llevar a la cárcel, al bote o a la muerte. Sí. Y eso así era, la vivimos. ¿Y estos de cuándo acá no pueden meterse ni con el presidente, ni con el ejército, sino con la Virgen de Guadalupe? Están diciendo lo que les da la gana sobre todo. Porque en el peñismo te podías meter
contra el presidente, no totalmente, como vimos en el caso de Carmen Aristegui, que cuando sacó la Casa Blanca desapareció Carmen de los medios, pero podías criticar en tus columnas y decir, es un idiota el presidente. Peña es un idiota, no sabe nada. Mira, ¿viste el traje que usa? Allí no le decían que estaba feo su traje, sino vale $40,000 su traje, ¿no? Se metían con sus zapatos y todo. Pero el presidente no contestaba, estoicamente caminaba de largo y seguía haciendo lo que tenía que hacer, incluso distribuía dinero entre los mismos que lo insultaban. Esa es la diferencia, que tenemos ahora un presidente que dice ¿cómo dice? Mi pecho no es bodega, y va y les contesta. ¿Tú crees que eso es democracia, Paco? Claro, Okay. La figura presidencial tiene el absoluto derecho a confrontar públicamente y que por lo tanto la nación lo juzgue a mentirosos, a corruptos, a vendedores de lotería que ya se jugó y que los números ya habían sido repartidos previamente. Entonces, si eso es falta de libertad de expresión, al revés, es el momento más alto de la libertad de expresión en este país. Pero tú lo entiendes esto como un proceso democrático. Claro. Esta discusión. Claro. Y te iba a comentar nada más cuando dijiste el reparto es lo de menos, porque lo que importa es lo reaccionario. Es que a mí el reparto me importa mucho y allí veo lo reaccionario, en la exclusión de todos, excepto una minoría muy minoritaria que se arroga la representación de todos. Bueno, el problema son las cuotas. En las cuotas puede ser que no haya homosexuales o opciones sexuales diferentes, abiertos, pero lo que sí había era un promedio justo de reaccionarios para controlar los foros. Los partidarios de la libertad de expresión a mí no me invitan. Yo soy igual de salvaje que a ti tampoco. Pues estamos acá en nuestro foro privado. Órale. Paco, en nuestros roncos pechos seguiremos bramando. Paco Ignacio Taibo, siempre es un placer y un privilegio hablar contigo. Gracias por esta conversación de largo aliento. Al revés, gracias a ustedes y a su paciencia. Y no digan Paco dijo, en general no dije lo que dicen que dijo. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.